Se ha hablado mucho de las profecías. El libro de Apocalipsis lo relata. Llegó el momento de su programa Nueva Esperanza, escuchando las profecías de los últimos tiempos con el doctor Raúl E. López Bergué. Y ante ustedes, su anfitrión, el doctor Raúl López Bergué, en Nueva Esperanza. Amén, pues saludos a todos los que nos oyen. Yo soy, como dijo el anuncio, soy el doctor Raúl López Bergué. Y hoy comenzamos un nuevo programa llamado Nueva Esperanza. Ahora, ¿por qué lo estoy llamando Nueva Esperanza? ¿Verdad? Este año, encima de que Puerto Rico ya está en la quiebra, Dios nos mandó al huracán María. Sin embargo, yo no veo este evento como un castigo, sino más bien como una prueba, pero también una oportunidad para un nuevo comienzo asociado con una nueva esperanza. Y por eso es que yo he llamado a este programa Una Nueva Esperanza. Sin embargo, la base de la esperanza, ¿qué es esperanza? ¿Cuál es la base de la esperanza? La esperanza se basa es una confianza que el futuro tiene algo mejor y que sabemos cómo navegar ese desconocido que se llama el futuro. Eso es bien importante y lo quiero repetir. ¿Qué es esperanza? Esperanza es la confianza que el futuro tiene algo mejor para nosotros y que sabemos cómo navegar ese desconocido que se llama el futuro. Siempre que uno se tira a navegar el desconocido, es importante tener que, si usted está buscando algún sitio, ¿verdad?, que no sabe dónde está, ¿qué es lo que casi siempre tenemos? ¿Verdad? Hoy en día ya no usamos mapas, tenemos Google Maps, ¿verdad? O tenemos algo que nos está llevando, ¿verdad?, en el carro. Pero necesitamos un mapa, un guía que nos ayude a navegar lo que es desconocido. Ahora, la Biblia es un guía para todos los desconocidos de la vida, ¿verdad? Dice cómo comportarnos, qué decisiones tenemos que hacer, qué hay después de la muerte, cómo es Dios. Pero también nos habla acerca de otro desconocido, el futuro de la historia de la humanidad sobre ese planeta. Este futuro se encuentra en los pasajes proféticos de la Biblia. No solamente nos dice acerca de eventos culminantes del futuro distante, también nos habla acerca del futuro inmediato y lo describe en forma de fórmulas, parábolas y alegoría. El conocer la literatura profética de la Biblia nos añade una dimensión de conocimiento que nos ayuda a vivir en un plano de existencia que no es posible si no conociéramos esa información. Piensen esto, ¿qué pudiera hacer usted si supiera lo que va a pasar mañana? Imagínense, piensen eso, si usted pudiera saber lo que va a pasar mañana, ¿qué información a usted le gustaría saber? Que, ¿verdad? Mucha gente diría, bueno, yo quisiera saber el número de la lotería, ¿verdad? ¿Cuál es el número que va a ganar? Ahora usted sabe que si todo el mundo supiera el número de la lotería que va a ganar, todo el mundo se ganaría como 50 centavos. Y cuidado. ¿Verdad? Yo vi una película donde la gente podían ver un día en el futuro, ¿verdad? Y hicieron un montón de dinero y en el proceso de hacer un montón de dinero, básicamente todos murieron, ¿verdad? Porque descubrieron lo que estaban haciendo y poquito a poco se fueron eliminando. Sin embargo, ¿verdad? Dios nos da, ¿verdad? Nos da una visión a ese futuro y hasta nos da números. Por ejemplo, la Biblia habla del número 666. ¿Sabe usted lo que es el número 666? Es más, voy a preguntarle eso, ¿verdad? Quiero que todo el mundo que piense que sabe lo que es el 666 nos llame. El número es 787-830-9801. 787-830-9801. ¿Qué si este número es una clave que nos dice lo que va a pasar en el futuro? ¿Ya? Yo quiero básicamente dedicar este programa a hacer un estudio acerca de la profecía y especialmente, ¿verdad?, vamos a enfocarnos, ¿verdad?, por lo menos al principio, a hacer un estudio sobre el libro de Apocalipsis. Lo quiero hacer como si fuera una clase. Vamos a tener líneas telefónicas abiertas y pueden llamar en cualquier momento si tienen, ¿verdad?, alguna pregunta, ¿verdad?, o si tienen ideas o quieren comentar.
Y básicamente quiero que, ¿verdad? Que si les interesa participar, fíjense que no muchas personas conocen acerca de este libro, ¿verdad? Así que esto es una oportunidad, ¿verdad?, que le estamos ofreciendo. Y también le invitamos a que si les gusta el programa, que inviten a otras personas a que también oigan el programa, ¿verdad? Vamos a hablar de muchas cosas a medida que vamos viendo el libro de Apocalipsis. Vamos a hablar de tecnologías del futuro, ¿verdad? Vamos a hablar de hacia dónde van las computadoras, hacia dónde va la tecnología, hacia dónde va la exploración espacial, qué cosas, ¿verdad?, podría tener la medicina. Vamos a ver muchas cosas, ¿verdad?, qué cosas pueden ser que pasen en el futuro, ¿verdad?, eventos acerca del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Así que creo que para mí, a medida que lo he estado estudiando, ha sido bien interesante, y yo me imagino que muchos de ustedes están curiosos, ¿verdad?, acerca de estas cosas que habla el libro de Apocalipsis. Pero primero quiero mencionar auspiciadores que tenemos. Tenemos 3 auspiciadores. El primer auspiciador es la iglesia que yo pastoreo, que es la Iglesia Bíblica Cristiana en Aguadilla. Estamos en la carretera 110, ¿verdad?, en Aguadilla. Esa es la carretera que va desde la número 2 hacia Raimi. Kilómetro 23.4, que es un kilómetro al norte de Cable TV, al lado de un sitio que se llama CC Electric Doors. Nuestra página web es biblicacristiana.org. Tenemos servicio los domingos en la mañana a las 11, escuela dominical a las 10. También tenemos un seminario, el Seminario Teológico de Aguadilla, donde estamos dando cursos de teología los jueves de 7 a 9. Eso ya el año que viene planeamos extenderlo, y queremos dar una maestría en teología para aquellos que estén interesados. El segundo auspiciador es mi oficina médica. Soy oftalmólogo y mi oficina está antes de Cable TV. El número de la práctica es 787-882-0592, 787-882-0592. Allí estamos a las órdenes. Y el tercer auspiciador es el website clasificadoelectrónicos.com, donde puede ver y poner anuncios para carro, casa, empleo y mucho más. Es el sitio de anuncios clasificados número 3 en Puerto Rico y está creciendo rápidamente. Y este auspiciador les invita a que accesen esta página para sus necesidades de venta y compra. Ok, volviendo otra vez al tema de la profecía bíblica. Fíjense que el tema de la profecía bíblica es un tema que muchas iglesias ignoran. Para muchas iglesias, cuando hablan acerca de la profecía, están refiriéndose a revelaciones de personas que dicen que han recibido una revelación especial de Dios. Sin embargo, este tema de la profecía bíblica, ¿verdad?, la profecía que ya se encuentra escrito en la Biblia, es un tema de suma importancia. Por lo tanto, en lo que me quiero enfocar hoy es hablando de la importancia de la profecía. ¿Por qué debemos hablar de profecía? ¿Verdad? ¿Por qué debo prestarle atención a esto? ¿Verdad? Además de por la curiosidad que quizás tenemos. Y la razón es que, ¿verdad?, esto es algo que impacta nuestra realidad, ¿verdad? Y en este sentido puede hasta ser controversial. Yo una vez tenía un programa de radio donde hablábamos acerca de muchos temas distintos, pero cuando nos tiramos a hablar de profecía, hubo un grupo que llamó a decir que iban a piquetear la estación si no dejaban de hablar de eso. Pero la razón es, ¿verdad?, porque a veces eso impacta mucho lo que nosotros creemos. Fíjense que en una ocasión yo estaba hablando con un director de misiones. Esta es una persona que tenía a cargo de distintos misioneros de un grupo de iglesia. Y después de dar una prédica en una iglesia donde yo estaba asistiendo, en el sermón había dicho algo acerca del número, que me recordó algo acerca del número 666, no sé si lo había mencionado directamente. Después del sermón yo le expresé mi opinión acerca del significado de ese número, ¿verdad? Y quería discutir con él a ver qué él pensaba. Pero después de permitirme hablar menos de un minuto, el misionero cambió el tema y me dijo que lo más importante del número 666 es que no importa lo que significa, porque nosotros no vamos a estar aquí y por lo tanto no tiene nada que ver con nosotros. Tristemente, esta actitud equivocada es demasiado común. Por lo tanto, ¿verdad?, para tratar de contrarrestar ese tipo de actitud, vamos a ver 3 razones por las cuales debemos estudiar profecía y hacer un esfuerzo por llegar a conclusiones correctas. Así que, ¿por qué debemos estudiar profecía?
Bueno, aquí hay 3 razones. Número 1, Jesús nos ordena o nos manda a entender las escrituras proféticas. Un pasaje que nos da un mandato, ¿verdad? Y aquí hay muchos versículos, yo simplemente voy a mencionar uno, ¿verdad?, en cada categoría, pero pueden buscar otros pasajes también. Un pasaje donde nos da un mandato a hacer esto es el pasaje que acabamos de ver, que habla del número 666. Dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues número de hombre, y su número es 666. Así que aquí vemos la primera razón. Jesucristo mismo nos dice que debemos entender profecía. En este pasaje Jesús nos manda que tengamos al menos una teoría acerca de lo que quiere decir el número 666. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué teoría tienen ustedes acerca de ese número? Fíjense que la palabra que se traduce contar es la palabra griego, y le voy a dar una palabra griega, se llama psefizo, ¿okay?, que se parece mucho a una palabra en inglés que es cipher, y también una palabra en español que es la palabra cifra. Y lo que quiere decir es calcular o determinar algo usando razonamiento. O sea, Jesucristo nos está ordenando a averiguar y determinar lo que significa este número y esta marca. Y le pregunto a usted, ¿ha hecho usted esto? ¿Sabe lo que quiere decir este número? ¿Sabe lo que podría ser la marca de la bestia? Si usted no lo ha hecho, no está obedeciendo el mandato de Jesucristo. Así que tenemos las líneas abiertas si alguien quiere comentar acerca del número 666, ¿verdad? Para interés de las otras personas, pueden llamar número 787-830-9801. 830-9801. Así que ya hemos visto una razón, ¿verdad?, por la cual nosotros debemos estudiar profecía. Jesucristo dice que debemos estudiar profecía. Ahora, una segunda razón por la cual nosotros debemos estudiar profecía es que el que estudia el tema de la profecía bíblica recibe una bendición especial. Jesús le dijo a Juan, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Quiere usted una bendición especial sobre su vida? Estudie, entienda y lea el libro del Apocalipsis. ¿Ha estudiado usted alguna vez este libro? Si queremos la bendición de Dios sobre nosotros como personas y como iglesia, es importante hacer esto, estudiar el libro del Apocalipsis y entenderlo bien. Y la razón que, ¿verdad?, el libro del Apocalipsis es un libro donde las profecías que están ahí están atadas y entrelazadas con las otras profecías de la Biblia. Porque el libro del Apocalipsis toma prestado de muchos otros libros proféticos y los une y los entrelaza. Así que a medida que usted vaya entendiendo el libro de Apocalipsis, también va a entender, ¿verdad?, las profecías que se encuentran en otros libros de la Biblia. Y eso nos lleva a la tercera razón, ¿verdad? Ya vimos la primera razón es que Jesucristo nos manda a estudiar profecía. La segunda razón es que hay una bendición especial si estudiamos profecía. Y la tercera razón que tenemos que estudiar profecía es que es una parte sustancial del contenido de la Biblia. ¿Qué por ciento ustedes piensan que compone la profecía en la Biblia? Piensen a ver, ¿qué ustedes piensan? ¿10%? ¿5%? En el Antiguo Testamento es un 28% y en el Nuevo Testamento es un 21% de contenido de material profético. Quiere decir que si usted no estudia el mensaje profético de la Biblia, usted está ignorando casi una tercera parte del mensaje de Dios para nosotros. Y si las profecías no fueran importantes, Dios no nos hubiera dado tanto contenido profético en la Biblia. Estos argumentos, así que otra vez, las 3 razones. Jesucristo nos manda a estudiar profecía.
Si queremos una bendición especial, debemos estudiar profecía, y si queremos conocer la palabra de Dios, debemos estudiar profecía, ¿verdad? Así que eso nos da eso nos dice que es importante estudiar profecía, pero no nos explica por qué es importante entender el material profético, ¿verdad? Después de todo, ¿no está correcto el misionero que dijo que como no vamos a estar aquí cuando esto acontezca, que no nos debe importar? ¿Por qué entonces gastar tanto tiempo y esfuerzo para enfocarnos en algo que muy posiblemente no ocurra durante nuestras vidas? Para contestar esta pregunta es importante entender la naturaleza del material profético. O sea, cómo es que está estructurado las profecías. Y lo que vamos a ver es que las profecías todas tienen tres partes o tres aplicaciones, ¿verdad? O tres maneras en las cuales se cumplen, ¿verdad? Muchas cosas vienen en tres, ¿verdad? Como la Trinidad. Aquí vamos a ver que hay tres maneras en la cual el material profético se cumple. Vamos a mirar rapidito a la naturaleza del material profético y esas tres formas en que se cumple. Para hacer eso vamos a ver un pasaje profético y vamos a ver cómo nosotros lo podemos entender. Me imagino que ustedes han oído el famoso pasaje acerca de la concepción de Jesucristo, que se encuentra en Isaías 7. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué profetiza eso? Mateo cita este pasaje como una profecía que se cumplió con la concepción de Jesucristo. Por lo tanto, Dios mismo nos dice que esta profecía ya se cumplió y nos explica cómo es que se cumplió. Vamos a ver cómo se cita este pasaje en el Nuevo Testamento. Mateo 1, 21 al 23 dice así, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Okay? Así que aquí tenemos una profecía y la Biblia habla del cumplimiento de esa profecía. Y vamos a ver las tres formas en que esta profecía se cumple, porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, ¿verdad? Eso estaba prediciendo la concepción de Jesucristo y se cumplió la concepción de Jesucristo. Bueno, no es tan sencillo. Una vez cuando yo era joven, ¿verdad? Y un poco ignorante, yo le enseñé este versículo a un rabino judío, ¿verdad? Porque yo en mi ignorancia pensaba que el rabino nunca lo había visto, porque si lo hubiera visto, creería en Jesucristo, ¿verdad? Y yo le estaba testificando al rabino, ¿verdad? Y le demostré este versículo y me dio una contestación que yo nunca había oído, y me dejó, ¿verdad?, sin una buena respuesta al momento. Y lo que él hizo fue que me retó a leer el pasaje entero, y si uno hace eso, uno se da cuenta que esta profecía aludía directamente a una muchacha virgen que probablemente se encontraba en la audiencia, quizás era la novia del rey o una joven de importancia en la audiencia, y lo que el profeta estaba diciendo es que esta virgen, ¿verdad? Porque ella quizás dijo la virgen y quizás apuntó a una persona, una muchacha, dijo: esta virgen se va a casar, ¿verdad? Porque si estuviera casada no sería virgen. Iba a concebir, iba a dar a luz un hijo varón, y antes que este niño tuviera el uso de la razón, los enemigos que en ese mismo momento estaban atacando y rodeando a Jerusalén y tenían un sitio alrededor de Jerusalén, quiere decir que tenían, ¿verdad?, a Jerusalén rodeada, que este ejército atacante, que estaba compuesto de los ejércitos de Asiria y de Efraín, iban a abandonar el ataque contra Israel, contra Jerusalén. Y el rabino me dijo: esa profecía ya se cumplió y no tenía nada que ver con Jesucristo. ¿Cómo uno contesta eso? Después de pensar acerca de esto por, ¿verdad?, muchos meses y quizás hasta muchos años,
me di cuenta de una verdad, y es que la mayoría de las profecías en la Biblia tienen múltiples cumplimientos, tienen al menos 3 tipos de cumplimientos. Y vamos a ver estos 3 cumplimientos en esta profecía, ¿verdad? Para poder entender un poquito mejor cómo es que la Biblia presenta las profecías. Porque yo creo que esto es parte de la confusión que tienen las personas cuando vienen a interpretar las profecías, ¿verdad? Porque dicen, alguna gente dice esto, otra gente dice eso. Pero la cosa es que hay 3 formas de ver casi todas las profecías. Primero, lo que el rabino me enseñó es que esta profecía tiene un cumplimiento cercano, ¿verdad? Cercano al tiempo que se hizo, que valida la profecía y muchas veces nos da también una idea de cómo es que esta profecía se va a cumplir en el futuro. Este cumplimiento inmediato confirma que la profecía es de veras verídica. Si no existiera este tipo de cumplimiento inmediato, no habría manera de saber si una profecía es verídica o no. ¿Cómo es que nosotros sabemos que estas profecías son ciertas? ¿Verdad? ¿Cómo yo sé que lo que la Biblia está hablando, ¿verdad?, acerca en el Apocalipsis o ¿verdad?, en estas profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento, cómo yo sé que eso es cierto? ¿Verdad? Si todavía eso no ha pasado, ¿cómo yo sé que eso de verdad va a pasar? Pues la razón es que sabemos que esa profecía es verdad porque ya se cumplió, ¿verdad? Sin embargo, también existe un cumplimiento final que se asocia con una de las 2 venidas de Jesucristo. Porque si el único significado de una profecía fuese el cumplimiento inmediato, de nada nos serviría a nosotros ahora, ya que lo que se predecía se cumplió. Por ejemplo, en el ejemplo que me estaba dando el rabino, pues, ¿verdad? Si la profecía era que esta virgen iba a concebir y que entonces los que atacaban a Jerusalén se iban a ir, y eso pasó, pues entonces ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Ves? Eso entonces no tiene un cumplimiento para nosotros, ¿verdad? Así que lo que vemos es que estas profecías también apuntan a un evento distante que todavía está por pasar, un evento asociado a una de las 2 venidas de Jesucristo. Entonces vemos, ¿verdad?, que hay 2 tipos de profecías, que hay unas que apuntan a la primera venida y otras que apuntan a la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Y muchas veces esos 2 tipos de profecías están entrelazadas. Felicidades por el programa, que está interesante. Sí, quería dar los números de nuevo, ¿verdad? Que si alguien quiere llamar, ¿verdad?, a expresarse, ¿verdad?, a comentar sobre lo que estamos hablando, si quieren criticar, ¿verdad?, no hay ningún problema. Yo acepto ¿verdad?, críticas o que me digan que lo que estoy diciendo está mal, podemos, ¿verdad?, discutir eso. 787-830-9801, 787-830-9801, ¿verdad? Porque muchas veces la gente, ¿verdad?, no le gusta, ¿verdad?, oye las cosas, pero a veces nunca y creo que tenemos a alguien que quiere hacer un comentario. Hello. Pero, ¿verdad? Y también si alguien Sí, quiere opinar acerca del 666, pues los invito a que llamen. Sí. Así que vemos, ¿verdad?, ¿Quiere que ir al aire? hemos visto 2 tipos de cumplimiento, ¿verdad? Un cumplimiento inmediato No, pero es que él está en el aire ahora mismo. Si quiere, y un cumplimiento si quiere ir también, que y está él le contesta al aire. que está en el futuro. Además, Ok. hay un tercer tipo de cumplimiento que es un poquito más complicado, ¿verdad? Así que otra vez, déjenme repetir. Hay un cumplimiento que está inmediatamente después de la profecía. Eso nos confirma que la profecía es cierta. Esa profecía se da en una forma que también apunta a algo asociado con la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? O en algunos casos la primera venida. Pero hay otro tercer tipo de cumplimiento, Espérate. ¿verdad? Y lo voy a describir para entenderlo, comenzando con una historia. Cuando yo estaba estudiando medicina, yo tenía un profesor, ¿verdad?, en la universidad, que él Mi amor, me gusta. hacía investigación,
Y él nunca había leído la Biblia, pienso que era católico. Y entonces un día él decidió que iba a leer la Biblia completamente en un año. Y a medida que iba leyendo la Biblia, ¿verdad? Como él sabía que yo había estudiado Biblia y nos poníamos a hablar a veces, él me compartía sus impresiones. Y es interesante que cuando él llegó a las partes de los libros proféticos, ¿verdad? Y me interesaba porque era la impresión de una persona que, ¿verdad?, estaba leyendo la Biblia por primera vez y también era una persona, ¿verdad?, que inteligente, era un científico. Y él decía que para él las profecías parecían como fórmulas que predecían ciertos resultados cada vez que ciertas condiciones presentes se cumplían. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que ciertas condiciones ocurren, también ocurre un resultado específico, ¿verdad? Eso lo podemos ver, ¿verdad?, en nuestro diario, ¿verdad?, o en distintas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros pudimos predecir que el huracán venía, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que cuando hay ciertos patrones, ¿verdad?, y hay ciertas ¿verdad?, condiciones, pues sabemos, podemos predecir lo que va a pasar. Y de la misma forma, la Biblia predice que cuando hay ciertas condiciones, ¿verdad?, en nuestra sociedad, o van pasando ciertas cosas, que va a haber ciertos resultados, ¿verdad? Porque esto quiere decir que las profecías de la Biblia contienen y se basan en principios que son universalmente verídicos en todo momento. Quiero repetir eso, ¿verdad? Que las profecías de la Biblia contienen y se basan en principios que son universalmente verídicos en todo momento. Por lo tanto, estos principios podemos aplicarlos a nuestras vidas y a nuestro entorno en todo momento. ¿Okay? Así que vamos a volver a este pasaje, ¿verdad?, de la Virgen. ¿Cómo nosotros podemos aplicar este pasaje de la Virgen, ¿verdad?, que la Virgen va a concebir, al presente? Bueno, ¿qué es lo que dice ese pasaje? Aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Ahora, no solamente había esa Virgen, ¿verdad? Sabemos que María concibió siendo virgen y eso es lo que la hizo a ella especial, ¿verdad? Así que ella es la Virgen en un sentido único y especial. Pero hay muchas vírgenes, ¿verdad? Yo tengo 2 hijas, ellas 2 son vírgenes, ¿verdad? Son jovencitas. Estoy seguro que usted conoce muchas muchachas que son vírgenes, ¿verdad? Muchachas en su familia, ¿verdad?, en sus amistades. Y si son cristianas, ¿verdad?, y aún las que no son cristianas, la mayoría de ellas en algún momento van a concebir y la mitad de esas concepciones van a ser varones, igual que, ¿verdad?, esta muchacha que iba a concebir un hijo varón, o María, ¿verdad?, que concibió a Jesucristo, aunque María lo hizo de una forma milagrosa. Así que podemos aplicar esto a la concepción de todos los hijos varones que van a tener estas muchachas en el futuro. Y la clave está en esa palabra Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Quiere decir Dios con nosotros. Y hoy en día, ¿en qué forma se encuentra Dios presente con nosotros? ¿Dónde está Dios en la tierra hoy? ¿En qué forma se encuentra Dios presente? ¿Quién es el que representa a Dios en la tierra hoy en día? ¿Qué piensan ustedes? ¿Verdad? Hay gente que dice que el Papa, hay gente que dice que el Ayatollah, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que todos aquellos que son salvos tienen al Espíritu Santo dentro de ellos y que todos nosotros somos los representantes de Dios sobre la tierra. ¿Verdad? Así que cuando, ¿verdad?, todo varón y también toda mujer puede ser en una forma especial la manifestación de Dios sobre la tierra. Y yo pienso que debe ser el deseo de toda virgen cristiana que sus hijos, también sus hijas, sean hombres usados por Dios y que sus hijas sean madres que Dios puede usar
¿verdad? Para tener más, ¿verdad? También sean mujeres usadas por Dios y que también puedan producir más hijos, que también estén llenos de la presencia de Dios. O sea que la aplicación general es que debe ser el deseo de toda muchacha cristiana el tener hijos y hijas que sean salvas, ¿verdad? O salvos, ¿verdad? Así que aquí vemos, ¿verdad?, un ejemplo de los tres tipos de cumplimiento. Así que vamos a repasar, ¿verdad?, para tener esto fresco en la mente. Las profecías tienen tres tipos de cumplimiento, ¿verdad? En este pasaje que hemos visto había un cumplimiento inmediato, y es que había una muchacha específica, ¿verdad?, que podemos decir quizás era una princesa, quizás la novia del rey, quizás una de las hijas del rey, y el profeta, ¿verdad?, apunta a esta muchacha y dice: antes que esta virgen sea de a luz, conciba, ¿verdad?, todo el ejército que estaba atacando a Israel iba a irse. Segundo, hay un cumplimiento en el futuro, ¿verdad? Y eso está hablando de la Virgen María, que iba a dar a luz en una forma milagrosa al Hijo de Dios, ¿verdad?, que es la manifestación perfecta de Dios sobre la tierra. Pero también una aplicación, ¿verdad?, todos los días en el presente, ¿verdad?, que la podemos aplicar a nuestras vidas, y es que debe ser el deseo de todas las vírgenes, ¿verdad?, dar a luz un hijo, ¿verdad?, varios hijos y hijas que sean salvos, que estos hijos representen a Dios sobre la tierra, ¿verdad?, que sean un ejemplo de cómo Jesucristo, que sean hombres y mujeres de Dios. Así que entendemos esas tres formas en que se aplica la profecía. ¿Okay? Quería que estuviera claro. Tenemos una pregunta, vamos a ver, alguien llamó Eso fue y... por Facebook. Ok, alguien llamó por Facebook. Mira, escribo lo que me escribe. Ok, hay dos preguntas. Okay, la profecía es un don que algunos poseen, pero no todos poseen. Ok, aquí está hablando del don de profecía. Okay, del don de profecía en el sentido del presente, ¿verdad? Así que eso nos lleva a una pregunta. La pregunta es: ¿se revela Dios todavía en el presente a través de profecías en este presente? Voy a contestar esa pregunta, pero voy a contestar esta pregunta con otra pregunta. Bien, así que no le voy a dar una contestación, lo que voy a dar es una pregunta paralela, y yo pienso que de la manera que usted contesta la segunda pregunta podría indicar cómo debería contestar la primera pregunta. ¿Okay? Si Dios le revela una profecía hoy a alguien, yo tuve a alguien que vino a la oficina y dijo que Dios le había revelado que en cierta fecha, en este año, va a haber un evento cataclísmico en la tierra. ¿Okay? Me dio día y fecha, me dio exactamente lo que iba a pasar y yo lo apunté. Ahora, primero, si eso no pasa, usted sabe lo que la Biblia dice que se le debe hacer a esas personas. Dice que hay que apedrearla. Yo le dije a un paciente mío, yo le dije: si esto no pasa para la fecha que tú indicas, yo voy a coger una bolita de styrofoam, la vamos a pintar como piedra, y aquí vamos a tener un apedreamiento simbólico aquí en la oficina de usted. Y él dijo que estaba ahí. Okay. Ahora, la otra pregunta es, ok, si yo tomo esa profecía, ¿verdad?, una profecía que Dios nos revela hoy en día, y yo la escribo, ¿verdad?, la escribo en todo el detalle, ¿verdad?, o la persona que tuvo la profecía la escribe, ¿verdad?, y es palabra de Dios, ¿verdad?, porque eso es lo que dicen los que dicen que tienen el don de profecía, que esa es la palabra de Dios, y ahora yo la escribo, ¿la puedo añadírsela a la Biblia? Yo pienso que esas dos cosas van juntas, ¿verdad?, porque si existe el don de profecía y esas profecías se escriben y eran la palabra de Dios, cuando se escribe todavía son la palabra de Dios, yo pienso que debemos coger y añadírselo después del libro Apocalipsis y añadírselo a la Biblia.
No sé, quizás otras personas quieren llamar y opinar acerca de esa pregunta. Esa misma persona hizo la otra pregunta también. Sí. Así que mi contestación a la primera pregunta es otra pregunta, ¿verdad? Y les invito, si quieren llamar, pues pueden comentar sobre esas dos preguntas. Ahora, había otra pregunta. Dice, ¿es cierto, ¿verdad? Como pregunta, o sea, ¿es o no cierto que después del capítulo 4 ya la iglesia se fue al cielo? ¿Ok? Ahora, ahí yo hago otra pregunta. Si la iglesia se fue al cielo después del capítulo 4, ¿dónde está ese evento? Porque yo he oído pastores decir que el evento más importante del libro de Apocalipsis no se encuentra en el libro de Apocalipsis, que es el rapto de la iglesia. Eso está bien curioso, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver la semana que viene. Así que les invito a que vengan porque vamos a hablar acerca del rapto de la iglesia. ¿Cuándo es que ocurre el rapto de la iglesia? Ocurre antes de lo que se llama la gran tribulación. ¿Y qué es lo que es la gran tribulación? ¿Verdad? También vamos a hablar de lo que es la gran tribulación, ¿verdad? O los 7 años que componen la semana número 70 de las profecías de Daniel. O ocurre en el medio o ocurre al final, ¿verdad? Hay 3 puntos de vista y vamos a analizarlos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ocurre antes de la gran tribulación? ¿Ocurre después de la gran tribulación? ¿O ocurre en el medio de la gran tribulación? Son muy buenas preguntas, ¿verdad? Así que vamos a dedicarle un programa entero a hablar acerca del rapto de la iglesia. Ahora, ok, así que, ¿verdad? Tenemos que tener en mente que hay estas 3 formas en que se cumple las profecías, ¿verdad? Presente, pasado y futuro, ¿verdad? Y entonces, vamos a ver rapidito, ¿verdad? Y con esto terminamos. Vamos a ver el propósito de los pasajes proféticos, porque cada una de estas formas tiene un propósito, ¿verdad? Así que cada una de estas 3 formas en las cuales se cumple la profecía nos da una razón distinta por la cual debemos estudiar profecía. Vamos primero al pasado. El aspecto pasado de la profecía, donde ya parte de la profecía se ha cumplido, tiene un efecto y propósito apologético. ¿Qué quiere decir apologético? Apologético quiere decir que defiende la veracidad de la Biblia. Las profecías cumplidas sirven como evidencia que la Biblia es veraz, que es cierta. Cuando yo era joven, yo comencé a leer libros, ¿verdad?, acerca de filosofía, acerca de ciencia, y muchos de ellos atacaban la veracidad de la Biblia. Llegó un punto donde en un momento dado yo tuve que hacer una decisión de seguir creyendo en la Biblia o de no seguir creyendo en la Biblia. Y yo me recuerdo que yo, ¿verdad?, empecé a pensar razones por las cuales debía creer en la Biblia o no debía creer en la Biblia. Me recuerdo claramente que una de las razones que yo me di a mí mismo para seguir creyendo en la Biblia era las profecías cumplidas de la Biblia, ¿verdad? Y hay una profecía bien exacta en la Biblia acerca de la venida de Jesucristo, ¿verdad? Vemos que está, y yo creo que ¿verdad?, también a medida que nosotros vemos que estas profecías se van cumpliendo, eso también es evidencia a las personas de la veracidad de la Biblia. En segundo lugar, y este es el presente, como la Biblia se basa en principios que son universalmente verídicos, ¿verdad? Como habíamos estado hablando del hecho de que, ¿verdad?, hay muchas hoy en día que son vírgenes y que van a concebir, dar a luz hijos, ¿verdad?, y hijas. Este aspecto presente de las profecías nos ayuda a saber cómo reaccionar a los eventos que ocurren alrededor de nosotros al diario. En cierto sentido, este uso de la profecía es la más importante porque es la que más directamente y frecuentemente podemos aplicar a nuestras vidas. Por ejemplo, cuando vemos el mensaje a las iglesias en el Apocalipsis, ¿verdad?, vamos a ver que eso habla de distintas fases en la historia de la iglesia, habla de distintos tipos de denominaciones, ¿verdad?, grupos de iglesia en el presente, y también
aplica a distintas iglesias individuales, ¿verdad? Además de haberle aplicado a 7 iglesias en particular en ese tiempo, ¿verdad? Pero eso aplica, hay iglesias que son como cada una de esas 7 iglesias, y si usted se encuentra en una de esas iglesias, lo que dice la Biblia acerca de una de estas iglesias, lo podemos aplicar en el presente para saber qué hacer, ¿verdad? Sin embargo, en tercer lugar, es importante tener una idea de qué forma podría ser que se cumpla la profecía antes que venga Jesucristo por segunda vez. Tenemos que reconocer que muchas veces el cumplimiento de una profecía es claro de forma retroactiva y mucho menos clara de forma proactiva. O sea, nosotros, ¿verdad?, en el futuro todavía no vamos a entender quizás tan claramente, pero podemos tener algún tipo de idea. Sin embargo, conocer cómo estos eventos se podrían desenlazar en el futuro nos permite hacer 2 cosas, ¿verdad?, que es bien importante. ¿Y cuáles son estas 2 cosas? Si usted sabe que algo va a pasar en el futuro, ¿qué 2 cosas permite que usted haga? ¿Verdad? Si usted sabe que viene un huracán en 2 semanas, ¿qué 2 cosas usted puede hacer? Piensen a ver. Si usted sabe, ¿verdad? Si usted hubiera sabido en 2 semanas antes que María venía, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos un poquito menos de preparación. Pero aún así, ¿qué fueron las 2 cosas que hicieron mucha gente? Bueno, siempre está un gran grupo de gente que no hicieron nada, ¿verdad? Pero casi nadie no hizo absolutamente nada. Así que mucha gente, ¿verdad?, se preparó, y como tuvimos un huracán antes de eso, que fue Irma, ¿verdad?, que casi nos azota, pues mucha gente se preparó, ¿verdad? Estaban preparados para ese huracán y se prepararon un poquito más para este otro huracán. Y si no hubiera pasado Irma antes, yo creo que hubiéramos estado mucho menos preparados, ¿verdad? Y alguna gente se fue, ¿verdad? Y el saber que eso venía permitió que alguna gente evitara, ¿verdad?, pasar a través de ese evento, ¿verdad? Y lo mismo podemos hacer acerca de la profecía. Permite prepararnos para el futuro y también permite que evitemos parte de esas situaciones difíciles. Apocalipsis 2:20 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Fíjense que esta promesa de protección tiene una condición. Muchas personas asumen que esta promesa es el rapto de la iglesia y eso le aplica a todos los que son salvos, pero eso no es lo que dice. En otro pasaje Jesús dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí dice que hay que velar y hay que orar para ser digno de escapar estas cosas. No todos van a ser dignos de escapar ante estos juicios, solamente los que velan y oran. No quiere decir que los que no velan y oran no van a ser salvos, pero van a ser salvos a través de unos tiempos bien difíciles. Yo pienso que parte de la manera que escapando también es demorando que estas cosas ocurran, ¿verdad? Si nosotros supiéramos cómo controlar el paso de los huracanes, ¿verdad? Si nosotros supiéramos que viene un huracán, ¿verdad?, podíamos hacer, ¿verdad?, sembrar las nubes, ¿verdad?, con platuro de yodo, esas cosas, ¿verdad? Y quizás mover los huracanes. Todavía no podemos hacer eso. Pero yo pienso que la gran tribulación ocurre porque la iglesia no hizo su trabajo. Y que mientras estemos haciendo nuestro trabajo, estas cosas no van a pasar. Sin embargo, parte de nuestro trabajo es velar. Y yo creo que aquellos que velan y se preparan van a recibir una protección especial cuando sí ocurra y venga este tiempo difícil. Y especialmente el tiempo difícil que precede, ¿verdad?, la segunda venida de Jesucristo. Este cumplimiento final y culminante toma una mayor urgencia a medida que nos acercamos al evento. Han pasado miles de años desde que se escribieron estos pasajes. Sin embargo, y esto lo vamos a ir viendo, ¿verdad?, en las próximas semanas, estas profecías predicen ciertas tecnologías y ciertas situaciones que ahora se están acercando a ser realidad. Por ejemplo, el avance de las computadoras, de la inteligencia artificial, del internet,
están acercando el día donde un hombre conectado a una red de supercomputadoras pueda ejercer un control absoluto sobre la población, al punto donde podría volver del borde de la muerte a una persona que entonces viniera y tratara de declararse Dios. Y yo pienso que tan pronto esas cosas sean posibles, van a ocurrir. Ahí se está describiendo el anticristo. La venida del anticristo está cerca. Estoy convencido que yo conoceré la generación que pasará por este evento, si es que no es la mía. Yo estoy seguro que será o la mía, o la de mis hijos, o la de mis nietos, o la de mis bisnietos. Y si ya nosotros vamos a conocer las personas que van a pasar por eso, es esencial nosotros preparar a esa generación, ir haciendo los preparativos que ellos van a necesitar para poder refugiarse, ¿verdad? Es esencial preparar un refugio para ellos, ¿verdad? De la misma forma que David empezó los preparativos para el templo, pero él no fue el que lo hizo. Salomón, ¿verdad? Entonces usó esos preparativos para hacer el templo. De la misma forma, nosotros ya tenemos que ir haciendo esas preparaciones, porque ese va a ser un tiempo crítico, ¿verdad? Donde no solamente muchas personas van a morir, pero mucha gente también van a ser salva. Quiero dar los números otra vez, si alguien quiere llamar, comentar. Nadie opinó sobre el número 666, le invito a que llamen. 787-830-9801, ¿verdad? No tengan temor, pueden expresar sus opiniones, ¿verdad? Estoy seguro que si usted tiene una buena opinión, una buena pregunta, que alguien tiene esa misma pregunta y que alguien puede aprender algo acerca de su opinión. Quiero otra vez mencionar los auspiciadores. Primero, la Iglesia Bíblica Cristiana de Aguadilla, los invitamos a que venga. Nuestro website es biblicacristiana.org, servicio a las 10 escuela dominicana, a las 11 los servicios, ¿verdad? Y también estamos dando las clases de teología los jueves. El website es biblicacristiana.org y para las clases de teología, seminarioteológico.org. También les recuerdo que soy médico. Si quieren una cita para los ojos, 787-882-0592. Y el auspiciador clasificado electrónico le invita a que vayan a su página. El sitio de anuncio clasificado número 3 en Puerto Rico está creciendo rápidamente. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de el rapto de la iglesia. Voy a hablar un poquitito, nos quedan unos minutos, hablar un poquito acerca de la importancia del rapto de la iglesia. Hay que proveer un contexto, ¿verdad?, para el libro del Apocalipsis en cuanto a la venida de Jesucristo. La Biblia dice, creo que tenemos, Pero al aire. creo que tenemos una llamada que está entrando, podemos esperar para ¿usted que... quiere dar su opinión al aire? Ok, pues vamos a seguir porque nos van a dar una opinión que vamos a leer después. Usted me lo dice y yo la pongo. Así que es importante establecer un contexto, ¿verdad? La Biblia dice que asociado con la segunda venida de Jesucristo va a ocurrir dos cosas: la resurrección de los muertos y la transformación de los creyentes vivos. ¿Qué quiere decir eso? Que los muertos van a resucitar, los creyentes van a cambiar su forma y van a recibir un cuerpo glorificado de la misma forma que las personas que mueren. Esa transformación de los creyentes vivos se llama el rapto de la iglesia. Casi todos los cristianos creen en el rapto de la iglesia, pero hay desacuerdo en cuanto a cuándo es que va a ocurrir el rapto de la iglesia en relación a la segunda venida de Jesucristo. Y básicamente hay dos puntos de vista. ¿Okay? La mayoría de los evangélicos creen que Jesús viene antes de la gran tribulación para recoger a la iglesia, y entonces pues viene este periodo de 7 años, ¿verdad?, donde Dios va a derramar su castigo sobre la tierra.
y que después vuelve con nosotros después de esos 7 años para establecer el milenio. En contraste, hay una minoría de evangélicos que creen que el rapto ocurre después de la tribulación, no antes. Y se basan en la idea de que Jesucristo vuelve una sola vez para recoger la iglesia y para establecer el milenio y para resucitar a los muertos, y que ambas cosas ocurren el mismo día, un día que se llama el día del Señor después de la gran tribulación. Básicamente los que creen en el primer punto de vista creen que el día del Señor son 7 años, y los otros creen que el día del Señor es un día. Ellos piensan que la gran tribulación es un periodo de persecución que vendrá contra los creyentes de parte del gobierno mundial. O sea que la gran tribulación no es el juicio de Dios sobre la tierra, es el juicio del hombre, ¿verdad? El juicio de Satanás sobre la iglesia, ¿verdad? La persecución del diablo contra la iglesia, que es lo que ha estado haciendo a través de los últimos 2000 años. Solamente la última mitad de estos 7 años es donde va a ocurrir la persecución feroz que se llama la gran tribulación. Y aunque haya variantes de cada punto de vista, esto es la esencia. Ahora, ¿qué diferencia hace eso? Bueno, hace una gran diferencia, ¿verdad? Porque si el rapto de la iglesia antes de la gran tribulación, pues en cierto sentido, eso elimina uno de los 3 aplicaciones de las profecías para nosotros, que es el sentido futuro. No solamente no podemos aprender de la profecía en el sentido de principios universales, ¿verdad?, que podemos aplicar a nuestras vidas, pero entonces no tenemos que prepararnos, ¿verdad? Porque no vamos a pasar por eso. Pero si ocurre el rapto después de la gran tribulación, entonces quiere decir que nosotros sí vamos a pasar por eso, y eso le da una mayor importancia, ¿verdad?, al estudio de la profecía, ¿verdad? Porque si un huracán, ¿verdad?, cuando pasó Irma, la gente se preparó, pero casi todo el mundo sabía que eso no nos iba a dar, ¿verdad? Y la preparación fue mucho menor. Simplemente alguna gente se preparó porque puede ser. Pero cuando venía María, la gente sabía que eso nos iba a coger por el centro de la isla, como lo hizo. La gente empezó a prepararse. Y si hubieran sabido de verdad lo que iba a pasar, ¿verdad?, y hubiéramos sabido eso con un poquito más de anticipación, yo estoy seguro que la gente se hubiera preparado mucho, mucho mejor, ¿verdad? Así que vamos a estudiar eso, porque tenemos que saber si la gran tribulación es Irma o si la gran tribulación es María para nosotros. Así que le invito que vengan la semana que viene, que sintonicen la semana que viene. Si les gustó el programa, ¿verdad? Y esto lo estamos empezando, así que estoy un poquito crudito, ¿verdad? Pero espero que mejoremos, ¿verdad? A medida que mejore y a medida que llamen las personas y nos digan cómo podemos mejorar el programa, o llamen para, ¿verdad?, debatir un poco. Porque vamos a hablar del rapto de la iglesia, así que prepárense, ¿verdad?, y traigan sus preguntas, llamen, porque vamos a tratar de tener un buen debate, ¿verdad?, y contestar estas preguntas. Recuérdense, el número es 787-830-9801. Escríbanos desde ahora, 787-830-9801. Que la semana que viene vamos a hablar del rapto de la iglesia, y les quiero dejar con un versículo. Dice: pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, el rapto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie os engañe. Eso es lo que nos dice Pablo. No se dejen engañar, ¿verdad? No le digan que María no viene. Vamos a ver cuándo es que ocurre el rapto de la iglesia. Es bien importante que no se dejen engañar. Sintonicen la semana que viene, hablen con sus amistades, díganle que, ¿verdad?, que sintonicen, es una libreta, tráiganse una Biblia, hagan apuntes, ¿verdad?, y tengan el teléfono en la mano para hacer preguntas. Esto va a ser como una clase, ¿verdad?, una clase gratis. Así que los invito a que
sintonicen y vengan. ¿Hay una pregunta? No, yo tengo que no voy al aire porque tú ya tienes. Ok, pues muy bien. Pues con eso terminamos. Gracias por sintonizar y espero que les haya sido de agrado, ¿verdad? Llamaron a unas personas que dijeron que les gustaba el programa y cada día trataremos de hacerlo mejor. ¿Va a orar? ¿Bien? 3 minutitos. Sí. Pues vamos a terminar con una oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de usar la tecnología para regar tu palabra. Te pido que bendigas estos estudios, que le lleguen a las personas indicadas, que estén receptivas, que me ayuden a mí a poder hacer esto de una forma efectiva y práctica, que no sea simplemente algo teórico, que sea algo transformador, que use este programa acerca de la exposición de la profecía del libro de Apocalipsis, que esto sea algo transformador para el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Por lo menos para la vida de algunas personas, que sea tu palabra la que tiene un gran impacto, ¿verdad? Porque no es nada de lo que estemos haciendo nosotros, no es el programa, es tu palabra la que puede causar una transformación, ¿verdad? Especialmente este libro tan importante que tiene una bendición asociada con ella. Te pido que derrames esta bendición sobre todo a aquellos que están oyendo este programa, los motives a ponerse a leer, estudiar tu palabra, estudiar los libros de profecía, y que a través del diálogo que podamos tener aquí entre nosotros y los que están oyendo y que quieran comentar, que todos aprendamos los unos de los otros y podamos entender un poquito más lo que tú quieres para nosotros, entender un poquito más de quién tú eres. Y te pido que, ¿verdad?, les digas a todos nosotros, nos ayudes a ser mejores siervos tuyos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, te pedimos todas estas cosas. Amén. Una doña ahí diciendo que vamos a organizarlo porque ella me hablaba de Yo creo que fue la que me llamó. Sí. Yo creo. Hermanos y amigos, acaban de escuchar su programa Nueva Esperanza con el Dr. Raúl E. López Bleque. No se pierda la próxima semana otro programa similar. Mientras tanto, recuerda, hay una invitación en el aire para una nueva esperanza. Te dijo que nadie se preparó para el huracán porque la gente está pendiente de las novelas. Eso fue lo primero que dijo. Después dijo que el mundo no se acaba y nosotros lo acabamos. Esa misma fue. Que es un oxímoron, porque si tú estás diciendo que nosotros lo acabamos, pues se va a acabar. Tú no puedes decir que no se acaba, porque tú acabas de decir. Y después dijo que el gobierno es el enemigo de Dios. Ella como que parecía que estaba media y de momento tiene un disparo así. Esa quizás es... Hay ciertos grupos que piensan que el gobierno es el... Sí. Los testigos de Jehová, por ejemplo. Hace lo Papi, te hizo tu identificación Ondas misioneras. para que no tengas que usar el de la... mejor está ahí. Radio Ondas Misioneras Gustó el- tiene una Va a ver la Sí, gente sí, controversial, sí. muchachos. No, hay que no hay gente, va.